interrumpir, preferimos de una vez tomarlos. La pregunta, doctor, es de las organizaciones, es ¿qué opina de la situación del desplazamiento forzado en México? Y el caso concreto es, usted emite una recomendación que no es aceptada por la autoridad. El Senado de la República decide no citar a comparecer a dicho servidor. Usted como ombudsman, ¿qué posición tendría? Bueno, mi turno es el número 46 por apellido y no he visto salir de esa pecera o urna de cristal una pregunta sobre qué va a hacer la CNDH para construir la paz. 46 turnos han pasado, entonces me permito dar respuesta 30. Al desplazamiento. Se supone por el Roque. Usted es el turno 30. Roque siempre le toca al final. Bueno, okay. Sí, tiene razón porque justo era. Sí, era. Bueno, supongo. Miren, la espiral de silencio que se ha construido en torno al conflicto armado ha permitido seccionar la realidad en dos capas de sensibilidad diferenciada hacia la violencia extrema que alcanza el conflicto armado. En una se rutiniza la crisis, el devenir cotidiano se abstrae de la tragedia, las víctimas de la violencia son delincuentes hasta que la afectación es directa. Cuando ocurre, entonces la sociedad civil eleva la voz y se moviliza. Los familiares, amigos y conocidos no son criminales. Ellos sí son víctimas de la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el otro México, la tragedia es la constante. Es la guerra contra el narcotráfico, es el mundo de los daños colaterales, de los más de 250,000 muertos y 40,000 desaparecidos, reconocidos por el gobierno mexicano, todos mexicanos. El dilema del nuevo ciudadano, el pequeño y gran problema para el Estado, para el que somos una estadística más grande para nosotros. Cuando la violación de los derechos humanos toca nuestras puertas, nunca volvemos a ser los mismos. La participación en la CNDH debe ser oportuna, combinar acciones inmediatas como el alto al fuego y programas DDR con las estructurales de mediano plazo como localización de desaparecidos y reparación de daños a las víctimas, poseer poder explicativo, revelar los patrones ocultos que las interrelaciones que producen la guerra que los analistas no han explicado en 3 años de estudio del problema, tener valor pragmático, que se puedan poner en práctica en lo inmediato para contribuir a poner fin a la guerra, tener fundamento empírico sólido, provienen del mundo real y se han aplicado en la solución de conflictos armados en diferentes tiempos y distintos países, ser lo suficientemente convincentes para obtener el apoyo y la aprobación de los grupos estratégicos responsables de la construcción de la paz. Concluyo, en la guerra contra el narcotráfico, la dimensión del teatro de operaciones es determinada por la cobertura de los programas de desarrollo humano, subordinando la capacidad de despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado. Y quiero hacer notar lo siguiente, en las observaciones aprobadas por la CEDAW, en el Comité 70, del 2 al 20 de julio de 2018, ya se menciona, se señala como una recomendación para las mujeres, reforzar la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, es una recomendación de la CEDAW, y adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas. Quiero reconocer el pronunciamiento que hizo México, del que ustedes forman parte, en el informe que se rindió para dar respuesta a la observación 62 en el EPO 2018, formulada por la Santa Sede, en el sentido de que México no puede aceptar una recomendación que atente contra los derechos de la mujer en su libre determinación, en la libertad de su cuerpo. Quiero hacer notar que de la Agenda 2030, 8 de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que ver con las causas de la guerra en México y no se atienden. Y finalmente, quiero comentar que incluso en los principios de París se señala que la CNDH debería estar haciendo recomendaciones para la paz. Me voy a tomar un minuto más. La segunda pregunta es, ¿cómo dar solución a
los planteamientos de la sociedad civil. Me pongo en contacto con la persona, el grupo o la organización de la sociedad civil que formula la pregunta. Convoco a la contraparte de la sociedad civil. Evito la respuesta o solución políticamente correcta. Identificamos los derechos humanos en colisión. Siempre va a haber colisión. Tampoco ha sido muy analizado el asunto. Utilizando el método de jerarquización de derechos fundamentales, el test del balance o ponderación y aplicando los principios de restringibilidad, sustracción hipotética, así como el de renunciabilidad de los derechos, se construyen los consensos necesarios para ubicarnos en un equilibrio de Nash. Se promueve la participación de la sociedad, opinando, aportando y vigilando el correcto uso de los recursos intangibles y materiales. Y por último, para solución del conjunto de colisiones de derechos humanos asociadas, utilizo la estrategia de ciclos concéntricos dinámicos. Gracias, doctor. Senadores. Gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido usted conflicto de intereses en empleos anteriores? Ninguno. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? Ninguno. ¿Está usted involucrado en casos de corrupción o fraude? Ninguno. Gracias. Respecto a su independencia personal, ¿cuenta usted con independencia político-partidista? La cuento, pero tengo ideología. Mi ideología es México en paz y México posible. ¿Cuenta usted con independencia religiosa? La tengo, pero tengo una sólida formación religiosa. Gracias. Con respecto a la probidad, estos indicadores son los que le vamos a preguntar a usted. En caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿estaría usted dispuesto a publicar sus declaraciones 3 de 3? Por supuesto, senadora Michelle, pero también es muy importante que se cumpla con lo que preceptúa el artículo 109 constitucional en el segundo párrafo de la fracción segunda. El funcionario público debe vivir de acuerdo al salario que percibe. Claro. Además. Muy bien. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. Quiero Muy agregar bien. algo. Sí. En el ambiente de la CNDH debe ser inviolable el respeto a la mujer. No solamente basta con que yo diga sí o no en una respuesta dicotómica. Ajá. Tanto la mujer que está en el ámbito interno de la CNDH como las personas que llegan, las mujeres que llegan a solicitar el apoyo de la CNDH, que deben de vivir en un ambiente libre de violencia sexual en todo momento. Muy bien. Le hago la siguiente pregunta con respecto a usted, a su postulación. ¿Tiene usted o cuenta usted o ha sido señalado, denunciado o tiene alguna sentencia condenatoria por incumplimiento de sus obligaciones alimentarias? Absoluto, senadora. Muy bien. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o en redes sociales contrarias a los derechos humanos? Todas las expresiones que he expresado en medios son a favor de la paz. Muchas gracias. En cuanto a su experiencia, me voy a permitir hacerle una serie de cuestionamientos y le voy a pedir su respuesta concreta, sí o no. ¿Está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí, aunque se me permite romper el sí y no, la CNDH debe promover, construir, impulsar, liderar la progresividad de los derechos humanos, porque no basta que el presidente sea partidario de la progresividad, sino toda la organización debe de seguir atender esa progresividad. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Conmigo mismo, para empezar. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con sociedad civil, académica, colectivos, entre otros? Documento. En coordinación con la diputada federal Laura Martínez González y con el apoyo de la Facultad de Derecho de la UNAM, a partir de septiembre de este año, constituimos un laboratorio de ideas denominado Paz en México, un ejercicio de inteligencia que tiene su sede en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el que participan alrededor de 50 diputados federales de 19 entidades federativas con
los que 9 horas de cada semana exploramos, proponemos y evaluamos distintas estrategias para la construcción de la paz en México. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares, amistades cercanas? Absolutamente. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Como lo acabo de comentar, ahora mismo estamos trabajando de una manera combinando a la sociedad civil, sobre todo a las mujeres jóvenes. Les hemos dado participación a la generación que ya creció en la guerra, mujeres de 20 años que han expresado conceptos de los que debemos de aprender muchísimo con la comunidad académica y con los diputados federales. ¿Un senador, senadora desea hacer alguna otra pregunta? La senadora Nestora, por favor. Bueno, mi pregunta es sobre qué opina en relación con la responsabilidad de las empresas frente a violaciones de derechos humanos. Y la otra sería, ¿qué obligación de derechos humanos tiene el Estado frente a acciones de actores no estatales como las empresas? Gracias. ¿Algún otro senador, senadora? Gracias. 2 preguntas. ¿Nos puede desarrollar su experiencia en materia de derechos humanos y trabajo con víctimas, más allá de usted mismo, por favor? Y de lo que ya nos mencionó de la cultura de paz, pero lo que no nos hubiera mencionado, por favor. ¿De lo que yo mencioné de qué? De su experiencia en... Es así. Más allá de lo que ya nos mencionó. Sí. O sea, no nos repita lo que ya nos mencionó de lo que está haciendo en cultura de paz y lo que está haciendo actualmente. Su trabajo en víctimas y su experiencia en materia de derechos humanos. Y pedirle, por favor, nos aclare. Usted fue director general jurídico de gobierno en la delegación Tlalpan. Sí. En 2013 se hizo una discusión pública de un caso de corrupción y extorsión que lo involucró a usted. Díganos, por favor, qué estado guarda la situación. Entiendo que después de eso usted renunció. No prejuzgo ni nada, sencillamente señalo el caso público y requeriría de usted una explicación, por favor. Inicio por eso. Al final. Perdón. Gracias, buenas tardes. ¿Usted qué aportaría para que la sociedad confíe en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Doctor, conforme a la convocatoria, tiene usted para dar respuesta y cerrar su intervención hasta por 4 minutos. Gracias. Sí, el caso que se menciona de Tlalpan es un caso de violación de los derechos humanos utilizando la ley para cometerlos. El caso inicia con una denuncia por parte del director general jurídico de Tlalpan, Gustavo Roque, en contra de Mario Clip, el titular del INVEA, exigiéndole que clausure 42 antros en los que se vende droga que se ubican en el corredor de Coxpa. Eso molesta muchísimo al gobierno de la ciudad. Entonces se inicia una cacería, una persecución política que dura hasta la fecha, senador. Se me inicia el mismo día un procedimiento de administrativo disciplinario en el que el contralor, todo esto está documentado, en el que el contralor de Tlalpan presenta una denuncia en mi contra. Él dicta acuerdo de responsabilidades, él inicia el procedimiento administrativo disciplinario, él me impone la sanción, él me denuncia penalmente y él me propone negociar que me declare culpable de colusión con los santeros a cambio de que no pase nada. Me rehúso, se sigue el proceso penal, yo no tramito ninguna fianza y enfrento el proceso, está concluido en todas sus instancias. Después sigue el procedimiento administrativo, es bastante más tardado, se va hasta la última instancia que es el Tribunal Colegiado de Circuito y está concluido. En 2000, bueno, pero ahí no termina el asunto, en 2016, 3 años antes, unos días antes de que culmine, que prescriba la acción, me inician un procedimiento administrativo de responsabilidades por no haber contestado en tiempo una solicitud de transparencia, último recurso del Estado para continuar con la represión. Y
se me notifica un homicidio falso. Hago valer mis derechos en los tribunales y asunto concluido. Pero el daño moral y la pregunta que me está usted haciendo me da una idea de hasta dónde llega, está consumado. Y la violación de los derechos humanos, yo busqué el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y silencio atronador. No hay forma de hacerlo. Responsabilidad social de las empresas. Un tema nuevo. Por supuesto que las empresas deben hacerse responsables de respetar, promover los derechos humanos, sobre todo, particularmente en el ámbito empresarial, con las mujeres. El famoso techo de cristal que constituye una violación a la garantía de igualdad. Y por supuesto que existe responsabilidad por parte del Estado para garantizar la observancia y cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas. ¿Qué hacer para incrementar la confianza en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Ya lo definí. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin menoscabo de la atención de la ciudadanía, debe liderar la construcción de la paz en México. No hay otra instancia hasta el momento que pueda asumir el papel que tiene la CNDH. Y la construcción de la paz está asociada con, por lo menos, de acuerdo a los criterios de la UNESCO, con al menos 12 derechos humanos fundamentales, entre los que nuevamente están los derechos de las mujeres. Eso sería lo que haría. No sé si di respuesta a todo, pero me parece que se me fue por ahí alguno. Una vez que estoy ya en el plano de la violación sistemática de los derechos humanos, conozco muchos funcionarios que son sujetos o son objeto de control político por parte del Estado a través del uso de la ley, a los que se le imputan, iba a decir fabrican, porque en realidad es eso, se le imputan delitos que no existen. Por eso comentaba los 3 niveles de violencia con lo que se aplica la ley. Se utilizan los huecos que tiene la ley para poder actuar. Se viola la ley sistemáticamente y, en tercer lugar, se utiliza la ley para legitimar la violación de los derechos humanos. Por eso yo lo considero lo más violento. O sea, la violación de los derechos humanos no se da flagrantemente, se da en medio de un contexto jurídico muy bien elaborado para que no se tipifique como una violación de los derechos humanos. Entonces, lo primero que tiene uno que hacer es demostrar que ahí hay una violación a los derechos humanos. Pero la CNDH dice, espérame tantito, primero demuestra tu inocencia y después vienes y yo te protejo el derecho humano, porque ¿qué tal si eres responsable de lo que se te imputa? Y 5 años después, la CNDH me recibe con las puertas abiertas, pero yo ya recibí todos mis problemas. Por eso concluyo con esto: cuando la violación de los derechos humanos toca la puerta de todos y cada uno de nosotros, nunca volvemos a ser los mismos. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su presencia en esta tarde. Quiero informar a las senadoras y senadores presentes, además de agradecer la presencia del senador Germán Martínez. Muchas gracias, senador, de la senadora Leonor Noyola, que ya hizo uso de la palabra, y de la senadora Indira Rosales por estar en estas comparecencias, además de los senadores que ya habíamos dado la bienvenida. Quiero informar que en la lista, digamos, del siguiente aspirante está el maestro Juan Armando Ruiz Hernández. Nos ha llegado un documento dirigido a la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia, señalando que quien suscribe, Juan Armando Ruiz Hernández,
manifiesto mi voluntad expresa de no continuar con mi postulación para el cargo de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de conformidad a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la 64ª legislatura, lo anterior con motivos de salud de fuerza mayor y por así convenir a mis intereses personales, protesto lo necesario y la rúbrica de Juan Armando Ruiz Hernández. En este caso, tendríamos por suspendida en este momento la sesión, si les parece bien. El siguiente aspirante está citado a las 4 de la tarde, así es que abrimos este espacio, esta ventana de tiempo para poder establecer nuevamente el formato a las 4 de la tarde y quien guste, por supuesto, comer. Muchas gracias. Nos vemos a las 4. Gracias.